La verdad que han sido unos días intensos de muchísima formación por los que han pasado por aquí, pues ponentes, la verdad, con una calidad tremenda. Creo que el nivel de las charlas, el nivel de las preguntas ha sido muy elevado y la verdad que para las personas no iniciadas en el derecho como yo, que vengo de historia, pues ha sido un gusto poder escuchar a tantas personas que de manera tan pedagógica han tocado tantísimos temas, ¿no? Como digo, soy historiadora, por lo tanto, el llamar a Anita Sirgo a esta escuela me ha parecido algo, bueno, un acierto tremendo, porque creo que en parte, como comentaban algunas de las personas que han pasado por aquí, eso les ha hecho buscar quién fue Anita Sirgo, ¿no? Anita Sirgo fue una de tantas mujeres luchadoras que tuvimos en Asturias, pero que ha habido en España, por lo tanto, creo que ha sido esta escuela ha sido una oportunidad fantástica para poder homenajearla a ella, aunque haya muchas otras mujeres, ¿no? En esta escuela hemos reflexionado sobre el concepto de trabajo decente, se ha profundizado sobre cómo el mercado laboral afecta a las mujeres, sobre la cuestión de los cuidados, sobre la reducción de la jornada laboral. Todavía esta mañana escuchábamos a Guillermo Rendueles con una ponencia, yo creo que muy, muy acertada. Y ahora va tocando ya cerrar con la última ponencia de esta escuela, que se titula Tiempo, Trabajo y Poder y que va a correr a cargo de Unai Sordo. Es una responsabilidad tremenda, yo creo, cerrar después de tantísima gente, pero bueno, estoy segura de que Unai no va a decepcionar. Como historiadora, pues muchas veces me cuesta creer que la gente no conozca a Anita Sirgo, pero bueno, es verdad que hay gente que no la conoce. Y me pasará un poco lo mismo, que me parece un poco ridículo presentar a Unai Sordo, pero bueno, para quien no lo conozca, pues bueno, Unai Sordo fue secretario de Juventud en Comisiones Obreras de Euskadi en primer lugar, luego responsable territorial en Comisiones Obreras en Vizcaya, secretario general de Comisiones Obreras de Euskadi y secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras desde 2017 y reelegido todavía el pasado mes para un nuevo mandato. A modo de anécdota, tengo que decir que yo entré en Comisiones Obreras, creo que fue en 2018, cuando entré en la enseñanza, y uno de mis primeros contactos con el sindicato fue una escuela de formación de la Federación de Enseñanza en Madrid, en la que viniste creo que a clausurar la escuela, con una chaqueta roja de cuero muy molona. Y que fue, la verdad, un gusto escucharte por aquel entonces. Por tanto, nada, lo dejo aquí y todo el espacio para Unai. Joder, lo de la chaqueta. Esta sí que no me la esperaba yo, ni me acordaba de... Ya no la tengo. Pero no por roja y porque se parecía a la que usó en Thriller, creo que fue Michael Jackson, pero es que me quedaba grande y entonces la acabé vendiendo. Bueno, nada, un placer poder estar en esta clausura de esta primera escuela sindical de Anita Sirgo, de Comisiones Obreras de Asturias. Yo también creo que es un acierto pleno, evidentemente, denominarla con el nombre de esta histórica compañera que yo creo que explica, ¿no?, su propia figura, una de las mejores páginas de la historia de España y del papel que ha hecho la clase trabajadora y las mujeres trabajadoras en la historia de la recuperación de las libertades de nuestro país. Y también quiero poner en valor, siempre lo hago cuando estoy en estos foros, el mero hecho o el propio hecho de organizar espacios de formación y de debate, ¿no? Un poco por cosas de las que se decían en las dos intervenciones que he podido escuchar, la de la vicepresidenta, a la que aprovecho para agradecer en nombre del sindicato su presencia en este acto, pero también a la mañana en la de Rendueles, ¿no?, que es un poco toda esta cuestión, yo diría que interrelacionada, entre lo que es generar un nosotros y una disputa de los espacios de sentido común de época, ¿no? Esto que se llamaba también en términos clásicos disputa de la hegemonía. Yo creo que el sindicato tiene que ser útil, tiene que ser cercano, tiene que ser pragmáticamente útil, pero el sindicato nunca puede perder el sentido del para qué es útil.
el para qué organiza gente, el para qué aspira a ser más, ¿no? Y es porque aspira a una determinada construcción social, a un determinado modelo de sociedad que conviene discutir y por el que conviene debatir y tratar de ganar posición pública, posición política y posición social, ¿no? Y no son tiempos fáciles para interpretar lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos para esa disputa de las hegemonías y de los sentidos comunes es acertar bien también con los diagnósticos de lo que ocurre, porque en mi opinión lo que ocurre es bastante complejo de entender, de aprehender, por decirlo de alguna, no solo de aprender, sino de aprehender, de ser capaces de alguna manera de ubicar. Yo suelo decir, y no podría ser de otra forma, que ha habido épocas donde ha sido mucho más difícil hacer sindicalismo. Estamos aquí bajo el nombre de Anita Sirgo, que voy a contar, ¿no? Lo que tuvo que pasar esta gente para defender sus ideales y su forma de entender el mundo y entender la vida, ¿no? Y la dignidad de la clase. Ha habido momentos mucho más duros y mucho más difíciles de hacer sindicalismo, pero yo tengo dudas que haya habido momentos más difíciles de hacer sindicalismo, porque es bastante complicado hoy en día tratar de organizar en torno a una idea y a un vínculo colectivo la multiplicidad de situaciones, de prioridades, de percepciones de la vida que tiene una clase trabajadora que es terriblemente diversa y terriblemente distinta a cómo eran los viejos espacios de organización homogénea de una clase que era, bueno, relativamente, pues eso, homogénea, relativamente parecida, ¿no? Y para aprender y para aprehender y para dar esa disputa de sentidos comunes, yo creo que la formación y la puesta en común de ideas a mí me parece que es muy, muy relevante, ¿no? Y, bueno, entender bien cómo vinculamos el sindicato a todos esos espacios de dialéctica interna y también externa. Yo creo que es muy bueno hacer estas cosas en las universidades. Creo que es muy bueno que haya compañeros y compañeras no solo de otros países o de otros territorios, sino también de fuera de la organización. El otro día estaba clausurando también la Escuela de Madrid y el esquema era el mismo. Había alumnos y alumnas que no eran del sindicato y que, bueno, pues estuvieron 3 días viendo un poco qué pensábamos sobre los fenómenos migratorios y la construcción del Estado social, ¿no? Pues yo creo que esto es muy, muy importante. Yo me atrevo a decir que esto es tan importante como lo que más, para dejarlo ahí, y quería felicitaros, ¿no? Se me ha planteado, en efecto, el hacer una ponencia, una intervención sobre tiempo, trabajo y poder, que yo cuando lo leí digo, joder. Y resulta que viene la petición de un artículo que hace un tiempo escribí en el blog que tengo y que se titulaba así, Tiempo, trabajo y poder, y que yo sinceramente ni me acordaba que había escrito. Me dije, no, ese que empieza con una cita a Momo, al libro de... Digo, bueno, pues ya lo miraré, porque no me acuerdo exactamente qué gaitas dije yo. Digo, todo sea que ahora no esté de acuerdo con lo que escribí, ¿no? Y nada, lo he buscado y voy a decir alguna cosa de las que se situaba en ese artículo. Pero voy a hablar de alguna cosa más, porque claro, cuando clausuras una escuela tiene una pega. Primero, que es el cierre de todo. Luego, que si has oído un par de intervenciones pues tan sugerentes como las que he oído antes, pues claro, parece que te está emplazando a hablar de alguna cosa más que propiamente el tema de la jornada, ¿no? De la jornada laboral o del propio tipo de trabajo, siendo esto un elemento muy, muy importante, ¿no? Y quiero ligar lo que había pensado decir en el entorno del artículo con lo que esta mañana pues, se me ha ido ocurriendo que había que situar un poco también al calor de algunas de las cosas incluso que están pasando estos días en términos de empleo, en términos de algunas cosas más, ¿no? Fijaros, se apuntaba ya esta mañana, el tiempo de trabajo condiciona decisivamente, es una obviedad lo que voy a decir, el tiempo de vida y la forma, por tanto, de vida y las posibilidades de vida, ¿no? Y cada transformación productiva a lo largo de la historia, a lo largo de los años o incluso de los siglos, cada transformación en la manera de producir bienes y servicios, pues lógicamente ha modificado, y a veces ha modificado de una forma radical esa forma de producir, por tanto, ese empleo de tiempo para trabajar, y ha condicionado decisivamente el modo de vida y, en gran parte también, la propia acción sindical. La disputa por el tiempo de trabajo parte, en efecto, de los clásicos y de cualquier
conceptualización de sindicato, de hacer sindicato. Es decir, las primeras organizaciones de trabajadores, lógicamente, pues lo que buscan es ganar más dinero por el trabajo que hacen, tratar de liberar tiempo para poder vivir y, sobre todo, y también tener unas condiciones de salubridad en el puesto de trabajo, es decir, no morirte en el empleo, no enfermar en el empleo, ¿no? Y digamos que estas interpretaciones en las viejas economías industriales, en las viejas economías fordistas, donde los procesos de producción de bienes y servicios eran integrados, eran relativamente estables y donde la previsión del trabajo en términos temporales era más o menos previsible, pues generaba una pugna en torno al tiempo de trabajo relativamente sencilla de interpretar. Otra cosa es que luego, oye, en función de la correlación de fuerzas, se consiguieran los objetivos o no. ¿Qué se trataba en la disputa del tiempo de trabajo? Bueno, pues trabajar menos. De trabajar menos, la disputa era de duración del tiempo de trabajo y de el nivel de intensificación que había o no en la exigencia de actividad mientras se trabajaba, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que este modelo de producción, digamos, clásico o fordista, se ha transformado de una forma intensa ya en las últimas décadas. Ha habido un proceso de desintegración de esos procesos productivos, donde la producción se reticula, se hace en red, se hace vinculándolo al trabajo compartido en términos mercantiles entre redes de empresas, contratas, subcontratas, nuevas formas de gestionar las relaciones laborales que empiezan a introducir elementos fuertes de imprevisibilidad. Ya no es solo cómo disputo el tiempo de trabajo respecto a la empresa donde trabajo, sino cómo se articula el volumen de empleo en función de las relaciones mercantiles que establecen las empresas. Y se empieza a situar ahí otro elemento importante, ¿no? Donde la distribución de los tiempos a veces tiene que ver con las evoluciones de las demandas. Lo apuntaba Rendueles esta mañana con una aproximación un tanto crítica, me ha parecido entender. Pero esto es algo que estaba muy asentado en la negociación colectiva. Hay sectores enteros donde funcionan con bolsas de horas y con los cómputos horarios que se dan en términos anuales y donde hay determinadas fórmulas para situar volúmenes de empleo mayor, más horas de trabajo, volúmenes de empleo menor, menos horas de trabajo, ¿no? Y donde es verdad, hay veces que se sitúan picos de trabajo excesivo, pero donde había, en estos formatos estructurados en torno a la negociación colectiva, algo que no era menor cuando la clase trabajadora estaba o está organizada. Es un control sobre esa variabilidad. Salimos de la vieja jornada fordista, pasamos a otros elementos que meten más incertidumbre, pero esa variabilidad, en determinados espacios de intervención sindical, tenemos elementos de control. ¿Qué es lo que pasa? Que la economía, que la forma de producir valor, bienes y servicios, se sigue transformando y en los últimos años de una manera acelerada. Y aparecen nuevas formas de gobierno de esos cambios productivos. Por poner el ejemplo más evidente y en el que alguna puede estar pensando, todo lo que tiene que ver con la plataformización de la economía, con la utilización de los algoritmos y de la inteligencia artificial, no solo para, en función de cómo evoluciona la demanda, cambiar el tiempo o el volumen de trabajo, sino empezar a trabajar ya en términos de predictibilidad. Y en términos, además, donde ya el control sobre esa variabilidad del tiempo de trabajo es muy difícil de trabajar sindicalmente. Donde es muy difícil negociar en qué términos se modifica una jornada laboral a 15 días vista. Porque el algoritmo, porque el cambio en las condiciones de prestación del trabajo se dan en tiempos cortísimos y en variables en las que incluso para saber cómo se interviene sindicalmente como trabajadores y como trabajadoras ni siquiera son necesariamente conocidas. Entonces, claro, poco a poco el paradigma va cambiando, ¿no? Y en este sentido nos encontramos con que el reto, ya no solo del volumen de trabajo, de la jornada laboral, sino el reto sobre la distribución del tiempo de trabajo, se ve acompañado por un tercer factor. ¿Cómo evitamos que el tiempo de trabajo colonice la vida privada? Colonice la vida privada, porque aquí se apuntaba, creo que era la propia Yolanda, ¿no?
ya no es solo determinar el horario en el que entro y salgo del puesto de trabajo, ni siquiera es determinar con cuánta antelación sitúo si la jornada de la semana que viene entro a una hora o salgo a otra. Es que ya hay elementos de carácter digital, por ejemplo, que hacen que cuando aparentemente estoy fuera de mi puesto de trabajo, el trabajo sigue invadiendo mi vida. Y esto, que es bastante obvio, ya todos lo sabemos, pero creo que completa una modificación muy importante en la perspectiva sindical desde la que afrontamos esto, ¿no? Por tanto, los retos son múltiples y son cada vez más complejos, ¿no? Apuntaba yo en el artículo, al calor un poco de la negociación sobre la reducción de la jornada laboral, sobre la que no voy a profundizar, porque aquí ha salido, porque conocéis la posición del sindicato y no voy a reiterar lo obvio, ¿no? Pero estamos en un momento en que, entre otras cosas, es muy importante definir qué es tiempo de trabajo. ¿Qué es tiempo de trabajo? Y no estoy pensando ya solo en la actividad de alto valor, digitalizada y no sé qué. Es decir, una trabajadora, una auxiliar de la ayuda domiciliaria, que tiene trabajo disperso en 4 o 5 centros de trabajo, que son 4 o 5 casas a las que tiene que ir a cuidar una persona dependiente, si el tiempo de desplazamiento de un hogar a otro no está computado como tiempo de trabajo, a lo mejor tiene una jornada parcial del 50 o del 60%, pero con toda probabilidad esa compañera tiene todo su día copado por el trabajo. Simple y llanamente porque no puede desconectar del puesto o porque tiene que hacer desplazamientos que a lo mejor en un pueblo son pequeños, pero si te tienes que mover en una provincia, te echa todo el día andando. No te digo en una gran ciudad donde a lo mejor necesitas una hora para moverte de lado a lado de ciudad. Por tanto, la determinación del tiempo de trabajo. Aparece ahí todo el tema también de la desconexión digital, ¿no? Por lo que estoy diciendo, que me parece un elemento muy relevante, muy posmoderno si se quiere. Hay gente que esto le puede sonar, pero que es muy importante porque tiene mucho que ver con esos tiempos de trabajo que impiden la conciliación de la vida personal y que tienen mucho que ver con la proliferación, por ejemplo, de enfermedades de carácter psicosocial, que además no se diagnostican casi nunca como enfermedades de origen profesional, sino que se canalizan a través de las causas comunes, porque oye, si estás estresado con la vida, pues estoy estresado o estresada con la vida mayormente por el enorme esfuerzo que supone estar permanentemente pendiente de lo que pasa en el puesto de trabajo, ¿no? El debate sobre la distribución del tiempo, que ya he hecho algún apunte y que en mi opinión no lo va a arreglar la ley, es una cuestión donde el poder sindical es determinante, es decir, la capacidad de interlocutar con los empresarios de la contraparte para influir en cómo se distribuye el tiempo de trabajo, y algo que no es menor, es el control efectivo del tiempo de trabajo. El control efectivo de tiempo de trabajo. Vivimos en un país donde la mitad de las horas extras que la gente declara hacer a través de la encuesta de población activa ni se pagan ni se cotizan, o eso dice la gente en la encuesta de población activa. La mitad de las horas extras, estamos hablando de millones de horas extras cada semana. Podemos regular en el convenio colectivo, y no digo ya en la ley, lo que nos dé la gana. Si a la hora de la verdad no hay sistemas de control efectivo del tiempo de trabajo, hay sectores enteros que incumplen sistemáticamente lo que regulamos. Y esto, aunque se enfade Garamendi, porque dice que queremos llegar a la sociedad, no sé con quién comparó, no sé si era de Orwell, hablaba de Orwell. Garamendi citando a Orwell tampoco está mal. Esto, en el año 2025, no tiene un pase que no haya elementos efectivos del control del tiempo de trabajo. Lo diga Orwell o lo diga el Susun Corda. Hoy en día la administración, hoy en día el poder público, dispone de tal volumen de datos que es relativamente sencillo detectar predictivamente quién está incumpliendo los horarios de trabajo. Las empresas cotizan a la Seguridad Social, tienen una relación con Hacienda, tienen un consumo energético, tienen el estadillo de cuántas personas están en un determinado centro de trabajo, incluso tienen el acceso a los horarios de apertura de un negocio al público, por ejemplo, y es relativamente sencillo, analizando con inteligencia artificial esos datos, determinar si alguien está cumpliendo la ley o no. Porque a nadie se le escapa
que si yo tengo un restaurante o una plantación de no sé qué producto en un campo y tengo un consumo energético X y facturo y gasto agua Z, pero tengo 4 personas contratadas a tiempo parcial, algo no cuadra ahí. Algo no cuadra ahí. Y es relativamente sencillo detectar elementos donde se pueda dar un fraude sistemático. Y esto se podría corregir con medios técnicos y voluntad política de una forma relativamente sencilla en el año 2025. Porque además, simplemente con hacer esto que estoy diciendo yo, con formular esto, hay quien se le pone los pelos como escarpias. ¿Recordáis cuando al inicio de la legislatura el Ministerio, se han ido Yolanda y Joaquín, mandó una carta de las de toda la vida, avisando a empresas que lo mismo estaban incurriendo en fraude de ley con el contrato de obra o servicio que entonces existía? Una cartita, por decirlo en plata, una cartita de mierda, hizo que se regularizaran un montón de contratos de obra o servicio. ¿Por qué? Porque gran parte del incumplimiento en la normativa, en los horarios y en la normativa contractual, tenía que ver con la inercia que tenían las empresas. Es que eran elementos que incluso hasta no tenían una explicación económica. Era simplemente el trantrán y los malos asesoramientos que tenían las empresas también, porque estaba instalada toda una cultura de la precariedad y la temporalidad. Pues con una cartita se produjo aquello. Imaginaros si se implementase un sistema de control horario que integrara el conjunto de datos que dispone la Administración para poder prever, al menos indiciariamente, en qué empresas se está produciendo una utilización perversa del tiempo de trabajo o un fraude en el tiempo de trabajo y luego, claro, actuar la inspección, ¿no? Es decir, creo que hay que utilizar también las herramientas que utiliza el otro para mejorar la productividad de sus negocios y los beneficios de sus cuentas de resultados. Nosotros y nosotras las tenemos que utilizar también para mejorar las condiciones de vida de nuestra clase, ¿no? Pero bueno, decía más cosas en el artículo, en fin, luego si queréis lo leéis y así me ahorro continuar, porque yo quería comentar algunas cosas más, ¿no? Quería comentar sobre todo, porque fijaros, en las dos intervenciones que he oído se ha abierto un debate, una posición sobre cómo disputar esto de las hegemonías, los sentidos comunes, cómo, en cierto modo, ¿no?, las ideas de construir un modelo social, un contrato social, están un poco en retirada o en franca, en aparente derrota frente a esta ola reaccionaria y tal. Yo quiero cambiar un poco el foco para expresar algunas cosas sobre por qué yo pienso que las cosas no son tan negativas o tan aparentemente negativas como parece en el marco, por ejemplo, de nuestro espacio más cercano, ¿no? el marco español. Fijaros, España ha tenido un modelo laboral que viene de los años del desarrollismo, que viene de los años donde Anita Sirgo, la huelgona, el desarrollismo de los años 60, la cierta industrialización que hubo en España en esos años 60, en esos años 70, nuestro país se concibió desde entonces como un país periférico en Europa que para concurrir en la economía global, donde ya se pretendía integrar España, ya nos habían vuelto a abandonar las potencias occidentales y habían normalizado mucho tiempo antes a Franco, digo que nos habían abandonado los demócratas españoles, a los republicanos españoles. En ese proceso de integración de la economía española en el circuito global, aunque todavía tardamos mucho tiempo en llegar a la Comunidad Económica Europea, España se le asignó un papel subsidiario en la distribución internacional del trabajo, donde los sectores de servicios, de construcción vinculados al turismo iban a jugar un papel relevante en nuestra economía y donde iba a haber un proceso de industrialización de valor añadido medio o medio-bajo que iba a tener que competir, que iba a tener que concurrir a través de bajos salarios, a través de condiciones precarias, a través de baja fiscalidad
y a través de un modelo de empresa bastante parasitario de los grandes constructos económicos del Estado franquista. Todavía reminiscencias de esos hay en nuestro modelo económico y en algunas de cómo se relaciona el modelo económico con la institucionalidad. Y estoy hablando incluso de los focos de corrupción que todavía seguimos sufriendo, ¿no? Y aquel era un modelo, en efecto, que requería de una clase trabajadora con malos salarios. Y eso trascendió al régimen político porque nuestra democracia abre un cambio muy relevante en el país en cuanto a derechos civiles, democráticos, evidentemente, también paulatinamente sociales y laborales, pero España sigue siendo un país que concurre en los años 80, en los años 90, con esa bandera de los bajos salarios. Es la forma en la que la economía española se concibe para competir, ¿no? Y además se le añaden elementos de precariedad laboral extrema a nuestro modelo laboral. Aquí se ha apuntado, ¿no? En los años 80 se llega a la conclusión de que tenemos una tasa de paro tan alta y una tasa de paro juvenil tan brutal que la manera de reducir esto es generalizando la contratación temporal. Y la contratación temporal se acaba situando como el elemento de gestión ordinario de las empresas, de manera que tienen volúmenes temporales del 30, 35, 50% de las plantillas que van moviendo, que van expulsando, que van despidiendo, que van volviendo a contratar en función de las demandas de trabajo, ¿no? Pero claro, ese modelo tiene otra característica, que favorece muchísimo el autoritarismo empresarial. El despido es violencia empresarial al final. No hay mayor elemento disuasorio de una acción sindical fuerte que tener media plantilla con contratos temporales que se puede ir mañana a la calle con una mano delante y otra detrás o poco más, ¿no? De manera que se empieza a configurar ese modelo laboral en España con tasas de paro comparativamente altas, con bajos salarios y con una clase trabajadora que transita por la temporalidad y por la precariedad, a veces hasta bien entraditos los 40, 45 o más años, ¿no? Y que, por tanto, determina toda una forma de concurrir en el mundo, ¿no? Esto es algo que en los últimos años estamos siendo capaces de corregir parcialmente. Claro, de tanto decirlo, yo creo que a veces hasta le quitamos valor, ¿no? Pero yo creo que no es menor que desde el año 19-20 hasta aquí, y fijaros que han pasado cosas, en nuestro país se hayan roto algunos de los dogmas que el neoliberalismo planteaba para cómo funcionan los modelos laborales, los mercados laborales en función a la economía, ¿no? Los pronósticos de la catástrofe si se subía el salario mínimo interprofesional, si se reducía la temporalidad o si se intervenía el mercado laboral, como ocurrió con los ERTEs, se han visto superados por la verdad de los datos. Es decir, en España, haciendo todo lo que se ha hecho en estos últimos 4 o 5 años, pues estamos en el récord de personas trabajando, por ejemplo, ¿no? ¿Quiere eso decir que sea una causa-efecto simple? No. Hay muchos más elementos que explican por qué España va a llegar a los 22 millones de personas cotizantes. No conviene simplificar. Ojalá fuera tan fácil decir que como hemos subido el salario mínimo interprofesional hay 22 millones de personas trabajando. No, esto es bastante más complejo, ¿no? Pero sí es compatible todo eso que hemos hecho y nos decían que no se podía hacer con la mejor situación del empleo que ha conocido nuestro país en bastante tiempo. Todo esto es compatible, a su vez, con la pervivencia de enormes tasas de precariedad laboral extrema en España. Porque había datos que daba la vicepresidenta que también son verdad. Es decir, los salarios medios en España, los salarios más numerosos, siguen siendo salarios bajos, comparativamente bajos, extraordinariamente bajos. Esa foto también es verdad. Lo que pasa es que creo que es un momento en el que tenemos que analizar las tendencias. ¿Por qué se está generando empleo en España? ¿Por qué en España está pasando una cosa que, si os fijáis, ha pasado absolutamente desapercibida? Solo la hemos dicho nosotros y no nos la ha recogido nadie. Entre el año 19 y hace unos meses, el incremento de las personas cotizando a la Seguridad Social en España ha sido del 16%. Pero el incremento de las personas que cotizan en el grupo 1 de cotización es del 35-36%.
En España, el año pasado, el salario medio ha subido un 4,1%. La retribución de los asalariados ha subido por encima del 7%, producto de esa subida de los salarios y, a su vez, del incremento del empleo y del efecto de composición del empleo, porque se está generando empleo, a diferencia de otras veces, en las partes de la clase trabajadora que están en los salarios más altos. Es que todo esto es compatible a la vez. Entonces estás viendo la botella medio llena, medio vacía, ¿no? Es que todo esto es compatible a la vez. Pero las tendencias de fondo que quiero analizar, por lo que no quiero decirles tenemos rodeados, no es eso, pero para no caer en ningún tipo de derrotismo, es que todo esto está siendo compatible, ¿no? Y todo esto está ocurriendo, entre otras cosas, porque por primera vez en tiempo el modelo productivo de nuestro país puede sufrir una cierta transformación positiva, insisto, una cierta transformación positiva, si hacemos bien algunas de las políticas estructurales que tiene que hacer España, básicamente vinculada a algo de lo que en Asturias tanto sabéis, como es el precio de la energía y el precio de la energía que se aplique a la actividad productiva, que es una variable de primera importancia en un contexto geopolítico y geoestratégico como este, ¿no? El año pasado no solo subieron los salarios medios y la retribución media de asalariados, sino que subió la productividad por hora trabajada, como ha apuntado la ministra, no mucho, pero subió la productividad media trabajada. A su vez mejoraron los saldos exteriores de las empresas españolas y todo esto junto no había pasado nunca en la historia económica de España. Cuando digo nunca, digo nunca. Mira, bueno, se estará refiriendo nunca hasta el año 2007-2008. No, nunca. Porque en el año 2007-2008, en plena burbuja inmobiliaria, que era una burbuja de endeudamiento externo de la economía española, que era crecer en medio de un bluff que se vino finalmente abajo, claro que crecía el empleo, claro que crecían los salarios, pero no mejoraba la productividad de la economía española. Y no mejoraban los saldos exteriores de la economía española, porque la economía española estaba creciendo en base a un chute de dopamina que ríete tú de los Tours de Francia que ganó el norteamericano. ¿Vale? Ese era el modelo de crecimiento. Pero todos estos factores de crecimiento de los salarios, crecimiento del empleo, mejora de la productividad y mejora de los saldos exteriores nunca ha pasado en este país. Y todo eso es compatible con que haya pobreza salarial, precarización extrema de muchos puestos de trabajo y un mercado laboral y un tejido productivo todavía manifiestamente mejorable. Todo eso es compatible a la vez. ¿A dónde nos puede llevar esta situación? Pues nos puede llevar a una aparente paradoja, que es donde quiero situar yo el debate ideológico en el que nos vamos a tener que situar en el próximo tiempo, ¿no? España puede llegar al pleno empleo en los próximos años. El otro día me decía un periodista, ¿pero cómo puedes decir eso? Y bueno, lo digo porque España puede llegar al pleno empleo en los próximos años. Es decir, con que se dé un cierto proceso de reindustrialización de nuestro país en base a la atracción de inversión que puede generar la energía comparativamente más barata, producto del nuevo mix energético, donde España puede ser una potencia, teniendo en cuenta cuál es la curva demográfica que tiene nuestro país y el proceso de envejecimiento, teniendo en cuenta las dos variables, no es nada extraño que no en 10 ni en 20 años, que en 5 años y no menos, España llegue a una situación que podamos denominar de pleno empleo. ¿De pleno empleo quiere decir que vamos a tener una tasa de paro del 2 o del 3%? No. La paradoja va a ser esa, que podemos tener un pleno empleo compatible con una tasa de paro técnico, de paro friccional, impensablemente alta en otros países, que esté en el 6, en el 7 o en el 8%. Y estos dos elementos van a ser compatibles. Van a ser compatibles. Y va a haber una disputa ideológica sobre el por qué ocurra eso. Dirán, joder, ¿cómo puede ser que si España tiene, qué sé yo, 23 millones de personas trabajando y surgen puestos de trabajo en actividades vinculadas al turismo o a la industria o al campo o a los servicios de alto, medio o bajo valor añadido, lo que sea, en no sé qué partes de nuestro país, eso sea compatible con mantener, yo qué sé, 2 millones de personas en desempleo?
Ahora tenemos 2.400.000. Imaginaros que vamos a ese escenario de 22 millones y medio, 23 millones de personas trabajando en 5 años y 1.800.000 de personas en desempleo. Y ahí se va a producir una disputa ideológica de primer orden. Va a haber quien dice, no se cubren los puestos de trabajo que se crean porque hay incentivos a no trabajar. Hay desincentivos al trabajo. Los salarios mínimos, o las paguitas, o el ingreso mínimo vital, o el subsidio de desempleo, o las prestaciones de desempleo, que son muy onerosas y que, por tanto, hay que recortar para que la gente se vea forzada a asumir esos puestos de trabajo. Y en ese marco de disputa ideológica va a haber, además, quien pretenda utilizar los flujos de migración que necesariamente van a tener que venir a España para tratar de coser ese gap, utilizando a las personas migrantes como mano de obra barata y a veces cuasi esclava, sin demasiados derechos y con un riesgo de generar competencia desleal dentro de la propia clase trabajadora que nos transfiera el conflicto de esos flujos migratorios no bien organizados y que sea un conflicto interclase, donde se mueve como pez en el agua estas nuevas formas de extrema derecha que, como decía Rendueles, están tratando de reconstruir un nosotros en base a conceptos reaccionarios de la identidad. Y donde la expulsión del otro que viene a quitarme el puesto de trabajo, como se está demostrando en los barrios periféricos de las grandes ciudades, por ejemplo, de Francia, es un riesgo de primera magnitud para la salud de la democracia y para la propia cohesión de la clase trabajadora a la hora de reivindicar un mundo mejor, ¿no? Yo creo que ese es el enfoque ideológico que se le va a dar de otro lado. Hay que empezar ya a contrarrestar, desde ya, porque en España claro que va a haber cuellos de botella que van a hacer compatible esa posibilidad del pleno empleo con una tasa de paro comparativamente alta respecto a Alemania o a Italia, o no digo ya a Estados Unidos, una tasa del 7% de paro, 8% es un escándalo. Y aquí casi se considera paro técnico. Eso en el 2007 nunca hemos bajado nosotros del 7% de paro. Ya os lo recuerdo por si alguien no se acuerda, ¿no? Hay que buscar una alternativa ideológica y narrativa a esta. Porque además es que no es verdad lo que ellos dicen. En España no se van a dar ni se dan vacantes laborales porque la gente esté cobrando 400 o 500 euros en no sé qué prestación. No es eso. En España va a haber cuellos de botella precisamente por los precios de la vivienda y por la ausencia de una red de cuidados de carácter público que le permita a la gente, en efecto, elegir dónde quiere y dónde puede trabajar en esa oferta de empleo que pueda haber en el futuro. Es absolutamente racional que en nuestro país nadie en su sano juicio se desplace a trabajar para dejar la mitad del salario en un alquiler y además pierda su red de cuidados familiares o relacionales. Porque se da la circunstancia de que es que España es un país bastante grande, que entre Coruña y Girona, entre Coruña y Almería hay más distancia que entre París y Berlín. Y nadie en su sano juicio se mueve 700 o 400 o 150 kilómetros, si el tren va a 30 por hora, da igual si la mitad de tu sueldo, aunque sea un sueldo medio alto, aunque sea un sueldo medio alto, te lo tienes que echar en un alquiler. Y además, cualquier persona que tengas a tu alrededor con un mínimo de necesidad de dependencia, pierdo la red familiar, pero es que no me sale a cuenta a trabajar. Y desde ahí hay que construir un relato de que la posibilidad de pleno empleo en España, vinculada al cambio en el modelo energético de nuestro país, tiene que ir acompañada de la reedición de un gran contrato social que tiene que incluir políticas públicas de vivienda, que tiene que incluir la extensión de una red de cuidados y que tiene que incluir también todo lo que tiene que ver con una política de migración que sirva para integrar en condiciones de igualdad a los compañeros y las compañeras que van a venir a España en las próximas décadas. Porque van a venir. Y si no vienen, se nos va a parar el país. Esta es otra de las cuestiones que venimos diciendo tiempo atrás para tratar de cambiar la aproximación pública que se hace al tema de la inmigración, que se sitúa como el problema de la inmigración. El problema va a ser
como no haya inmigración. Porque por si alguien no se ha coscado a estas alturas de la película, desde finales de los años 80 en España la tasa de natalidad está por debajo de la tasa de reposición poblacional que necesita un país, que es algo más de 2 hijos/hijas por unidad familiar. Desde los años 80 la tasa de natalidad está por debajo de ese volumen. Con lo cual, si no viene gente, necesariamente el país se nos va a parar. Por tanto, se trata de ver cómo se articulan convenientemente todas estas políticas de carácter de integración para evitar la pérdida de calidad de vida para los compañeros que vengan, la competencia desleal entre trabajadores, la guetización de la sociedad, la explotación de la gente que venga y todo lo demás, ¿no? Hay que tener una posición ofensiva. Le daremos vueltas en la ejecutiva y a nivel un poco de discurso del sindicato, pero yo creo que hay que empezar a situar mensajes a la patronal y decir, oye, guapos, o pagáis, o reducís la jornada, os ponéis en la pancarta a reivindicar vivienda para todos y para todas y sanidad pública, o no vais a encontrar gente para trabajar. Iros haciendo la idea. Y yo creo que hay que levantar un poco la cabeza en ese terreno, ¿no? Porque todo sea tan así como lo estoy diciendo, bueno, pues ya veremos. Pero es el momento de cambiar el estado de ánimo de la clase trabajadora de este país y del pueblo progresista de este país. Se apuntaba aquí que es necesario reconstruir un nosotros, y es verdad, es verdad. El neoliberalismo, esto lo dice siempre la vicepresidenta y estoy de acuerdo, muy de acuerdo con eso que dice, ¿no? El neoliberalismo es un muerto viviente en términos económicos. En realidad ha sido un zombi toda su vida. Los teóricos del neoliberalismo económico, hasta los años 70, hasta que lo rehabilita Margaret Thatcher, como bien ha explicado de Rendueles, no tanto por una argumentada teoría económica, sino por un concepto absoluto de modificación antropológica de la sociedad, que es lo que representa el thatcherismo, no Reagan, que era idiota, pero esta sí era una mujer con la cabeza muy bien amueblada, solo que pensaba cosas muy perversas, pero era una mujer con la cabeza muy bien amueblada intelectualmente. No sé, la digresión esta se me ha ido lo que estaba. Sí, es un fracaso en términos económicos. Los economistas, aquellos de la escuela austríaca, eran unos frikis, eran unos personajillos que no tenían el más mínimo reconocimiento académico, ¿no? Pero es verdad que luego argamasan ideas políticas muy potentes y políticamente claro que no están derrotados, porque han ganado el sentido común de época en las sociedades occidentales contemporáneas. Esto es así. Y lo han ganado no solo por la batalla de ideas, como a veces, ¿no? Esto de la guerra cultural, ¿no? La guerra cultural, que un personaje como Díaz Ayuso pueda representar algo culturalmente votable, no tiene que ver solo con las guerras culturales, tienen que ver con trabajos pausados, paulatinos, de gota malaya, de cómo deconstruir ese nosotros. A través, por ejemplo, de la pérdida de expectativa de que los servicios públicos y el espacio público me cubren las contingencias de vida. La gente que ve que no se le da respuesta cuando tiene un problema de cuidados, de persona dependiente, que ahora ve que además le dan una cita 25 días después para una enfermedad, que la enseñanza considera que no va a ser de calidad para su niño o su niña, se le va induciendo a una forma individualizada de resolver los problemas, de buscar el aseguramiento privado, la concertada, pero que luego meto por dinero por detrás para que saque a mi niño, a mi niña de lo que viene por detrás, de esas clases que parecen plenos de la ONU, que digo, aquí no va a aprender. Van ganando mediante políticas muy performativas que se vienen aplicando sin tanto ruido desde hace 4 décadas. Y en ese contexto de desmembración social, de deconstrucción del nosotros, es cuando las batallas culturales de personajes con los que nadie dejaría a nadie querido en una habitación, como puede ser Trump o como puede ser Milei, nadie en su sano juicio dejaría a un hijo o una hija con estos personajes, pero, en cambio, esas personas que ni de coña dejarían a su niño o a su niña son capaces de votarle. Son capaces de votarle. Entonces, el neoliberalismo en ese terreno sí constituye un fracaso económico, no un fracaso político, y hay una reconstrucción de un nosotros en la otra parte, estrictamente reaccionaria.
apelando a las viejas jerarquías, a los viejos roles, cuando todo era claro, cuando todo era sencillo, al machismo, a la homogeneidad sexual, a la homogeneidad racial, a la jerarquía donde está claro quién manda y quién obedece, ¿no? Y la reconstrucción de nosotros desde un sindicato parte de la pura acción sindical cotidiana. Parte de la pura acción sindical cotidiana. Comisiones Obreras es una organización que tiene esas dos patas, esos dos vectores, ¿no? Es capaz de generar norma colectiva a través del convenio colectivo, a través del diálogo social, a través de lo que hacéis en la empresa todos los días, cada vez que llegamos a algún tipo de acuerdo o cada vez que gestionamos un conflicto, pero que además lo hace, de alguna manera, a través de la organización de la clase, porque somos básicamente un elemento, un canal de organización de la clase. Y eso también es una forma de reconstrucción del nosotros, organizando a la gente en los centros de trabajo, interlocutando con la sociedad, confluyendo también con la sociedad y generando acción sindical que tenga un sentido sociopolítico, que es lo que da, como digo, ese elemento de comunidad, ¿no? Bueno, me he salido un poco del artículo este del tiempo, trabajo y poder. Bueno, yo creo que de poder he hablado, pero nada más. Muchas gracias y, bueno, como esté esto previsto. Pues nada, agradecer a Unai su intervención. La verdad que si haya salido o no del artículo creo que ha sido muy interesante y que ha dado un montón de ideas que sin duda podremos utilizar para la siguiente escuela de verano. Damos paso ahora a las personas que van a cerrar la escuela, que se nos va el tiempo de las manos. Gracias.